La mayoría de los conceptos son del ámbito artístico, pero hay cuatro ejemplos en el ámbito psicológico y del pensamiento que son muy importantes de comprender, entre ellos el psicoanálisis, que está pues, dentro de la estructura de las ciencias sociales y más concretamente el psicoanálisis pertenece o es una rama de la psicología. El arte hispano-musulmán corresponde al arte islámico que se desarrolló en Al-Ándalus entre los siglos 8 y 15, es decir, fue el arte que se desarrolló en el territorio peninsular. Por ello es muy importante porque esta historia es parte, Al-Ándalus, tanto de España y el arte de nuestro país. Por ello es uno de los ámbitos artísticos más importantes del periodo medieval que tiene tanto, bueno, que tiene todo el territorio de la península ibérica. El experimentalismo es una corriente artística y literaria que busca la innovación y la originalidad a través de la experimentación y la búsqueda de nuevas formas de expresión. Se caracteriza por transgredir las normas establecidas y explorar nuevas técnicas y materiales, a menudo inspirándose en el método científico y el empirismo. El experimentalismo es una corriente artística y literaria que lo que intenta buscar es la innovación, la originalidad a través de la experimentación, es decir, lo que se experimenta y la búsqueda de nuevas formas de expresión, es decir, sería a través de los sentidos y luego pues, se llevan a cabo pues, nuevas formas de expresión. Claro, se caracteriza por transgredir las normas establecidas, es casi como romperlas y explorar pues, nuevas técnicas y materiales, es decir, es romper con todo lo anterior y llevar a cabo nuevas formas técnicas, pero que normalmente siempre se va a inspirar en el método científico y el empirismo, es decir, que el experimentalismo en sí, el término es algo que es una corriente artística y literaria que está relacionada con el mundo de la innovación y la originalidad a través de la experimentación y la búsqueda de nuevas formas de expresión, que romper con cosas anteriores y establecer nuevas técnicas o materiales dentro del ámbito literario o artístico, que ya sea a través del mundo del empirismo, que sería la experiencia, o la ciencia. El método científico es un proceso sistemático para adquirir conocimiento basado en la observación, experimentación y análisis, con el objetivo de formular y probar hipótesis sobre fenómenos naturales. Este método busca generar conocimiento objetivo, verificable y reproducible. El método científico lo que lleva a cabo es el conocimiento que se observa a través, para resumirlo en una palabra, sería el empirismo, que sería la observación, la experimentación y el análisis. Y luego también con el objetivo de formular y probar hipótesis sobre fenómenos naturales. Es decir, que el método científico es verdad que se centra más en el ámbito empirista, que sería algo, el método o la ciencia, pero que luego la ciencia sí que puede probar otro tipo de hipótesis, ya sean fenómenos naturales, pero que el objetivo al final del método científico o del ámbito científico es generar conocimiento que sea objetivo, verificable y reproducible, es decir, que se pueda llevar a cabo, pues a través normalmente de los sentidos o de la técnica empirista, que sería el más ese acercamiento, porque el empirismo al final lo que se observa, como hablaban los empiristas, es a través de lo que se ve a través del mundo sensible. Y a partir de ahí, nuestra razón, o no, vamos adquiriendo conocimiento a través de la razón, que es totalmente diferente al racionalismo. El racionalismo lo que lleva a cabo son ideas que se encuentran en la mente que pueden ser que existan o no, y que ya son ideas innatas. Pues el método científico es el empirismo, algo que está relacionado con el ámbito de la ciencia, es decir, algo verídico, objetivo, que se pueda reproducir a través del conocimiento. La psicoterapia y la terapia psicosocial son temas del ámbito de la psicología. Primeramente, la psicoterapia es un enfoque para tratar problemas de salud mental conversando con un psicólogo, psiquiatra o cualquier otro proveedor de atención para la salud mental. Y también se le denomina terapia de conversación, consejería, terapia psicosocial o simplemente se la denomina terapia. Comentar que la psicoterapia es al final un especialista que lo que lleva a cabo son una serie de preguntas, enfocar los problemas que tenga esa persona pues, con especialistas. Y el objetivo al final es ayudar a esa persona en el ámbito de la psicoterapia. Y la terapia psicosocial es un enfoque terapéutico que combina dos elementos imprescindibles en el ámbito de la ciencia social y sobre todo del pensamiento, que es la psicología y luego también el trabajo social para ayudar a las personas a afrontar dificultades
emocionales, sociales y psicológicas. Se centra en potenciar las habilidades de vinculación con el entorno social y en promover la rehabilitación y reintegración de personas con problemas de salud mental en la sociedad. La terapia psicosocial, el objetivo es enfocar dos cosas, elementos importantes. Por un lado la psicología y por el otro el trabajo social para que las personas tengan esa ayuda en tres conceptos muy importantes y muy eh, conocidos, que es lo emocional, lo social y lo psicológico. Porque el objetivo al final de una terapia psicosocial es rehabilitar y reintegrar con el objetivo del entorno social para que esas personas tengan la mejor vida posible en su, primero, de forma individual y luego en el resto de su entorno que le rodea, que sería el mundo, como habla al final la psicología, la filosofía, la psiquiatría, la sociología, la historia y otros ámbitos también artísticos eh, importantes en las ciencias sociales. Y claro, la psicoterapia al final es conversar con un especialista, con el objetivo de ayudar a la salud mental por parte de ese especialista a la persona, a las personas que tengan ese problema. Y la terapia psicosocial es combinar psicología, trabajo social, para que esa persona afronte pues bueno, todos los problemas que ya sean a través de la emoción, de lo social o de lo psicológico, con el objetivo de que esa persona pueda rehabilitarse y reintegrarse poquito a poco y de forma eh, continua en la sociedad para ir poco a poco pues eso, ayudándole en los problemas de salud mental. Que por cierto, una palabra muy importante después de lo que ha surgido en 2020, pues con la pandemia, algo que son técnicas muy importantes en el ámbito de las ciencias sociales y del pensamiento para comprender al final y lo que intentan muchos especialistas es dar ayuda a las personas. Tras un breve paréntesis en torno al ámbito del pensamiento psicológico, que he hablado también de conceptos como el experimentalismo, el método científico, vuelvo hablar del ámbito artístico. El posimpresionismo fue un movimiento artístico que surgió en Francia a finales del siglo XIX con relación al impresionismo, buscando nuevas formas de expresión más allá de la mera representación de la realidad visual. Los artistas posimpresionistas, aunque compartían ciertas influencias del impresionismo, se enfocaron en expresar emociones y visiones personales a través del color, la forma y la composición. El posimpresionismo lo que surge es como reacción al final al impresionismo. Y el objetivo es, si el impresionismo te hablaba o en los cuadros comentaba o contaba la realidad tal y como es, lo que quieren o lo que hacen los propios artistas post-impresionistas es representar más allá de la propia realidad visual que ve. Pero es verdad que al final el postimpresionismo es una rama del impresionismo porque tiene pues eso, características muy similares. El problema es que, claro, un postimpresionista o el postimpresionismo lo que expresa son más emociones, más visiones personales a través del color, de la forma y la composición, que se ha como casi una forma casi de estructura de ir más allá de lo que sería la realidad. El decadentismo fue un movimiento cultural y artístico que surgió a finales del siglo XIX, caracterizado por la fascinación por lo artificial, lo decadente y la belleza exótica. Se manifestó en la literatura, en la pintura y en la música, rechazando los valores burgueses y explorando temas como la enfermedad, la perversión y la muerte. El decadentismo en sí fue un movimiento que surgió en el ámbito artístico y cultural del siglo XIX y que dio mayor importancia porque fue la fascinación por parte de lo artificial, lo decadente, la belleza exótica, es decir, todo, y se centró mucho pues, en el ámbito cultural, claro, rechazando los valores burgueses y explorando todo tipo de temas, enfermedad, perversión y la muerte. ¿Y qué es la perversión? Que se refiere a la acción y efecto de pervertir, que implica una desviación de lo considerado normal o correcto, especialmente en el ámbito sexual o moral. Puede referirse a una desviación del comportamiento, una inversión de lo esperado o una corrupción de la moral. La perversión es romper totalmente con todo, porque es una acción y efecto que lo que hace es pervertir. Algo que pervierte es que rompe con lo que sería establecido o lo correcto por parte de una serie de normas. Esto no quiere decir, la explicación, que a veces lo correcto sea lo correcto o no, pero normalmente cuando hay una serie de leyes, y esto se dice, y hay una serie de leyes y hay una serie de formas que es como debemos de comportarnos, pues moralmente, por ejemplo, o ya incluso todavía ir más allá del ámbito del sexo,
es como que son problemas, son como desviaciones, serían, en torno al comportamiento del ser humano, o una inversión de lo esperado, una corrupción de la moral. Es decir, que la perversión es como algo cor- eh, incorrecto. Por parte normalmente es del comportamiento o lo sexual, normalmente. Pero es siempre algo que tenemos el ser humano. Pero es que de ahí el decadentismo es así, porque el decadentismo es romper totalmente y dar importancia a lo artificial, lo decadente y la belleza exótica y criticar, como criticaban mucho, pues, al ámbito burgués. Y luego exploraron temas un poco también como tristes, sería la enfermedad, la muerte, la perversión, muchos de los escritores, pero también es lo que le influyó a muchos de ellos en Europa. Y la perversión es algo, pues eso, que sería casi incorrecto, inmoral en el ámbito del bien o del mal, o algo, bueno, también en el ámbito sexual, pues es así, algo que no es lo correcto en el ámbito de las relaciones. El simbolismo fue uno de los movimientos literarios más importantes del siglo XIX. Su origen fue en Francia y en Bélgica y en un manifiesto literario publicado en 1885 por el escritor griego, que luego fue francés, pero bueno, Jean Moret fue un poeta griego, escritor griego, que definió este nuevo estilo como enemigo de la enseñanza, la declamación, la falsa sensibilidad y la descripción objetiva. Según él, fue muy crítico Jean Moret porque, bueno, él era griego y, bueno, luego también viajó prácticamente y se convirtió en francés, fue escritor griego-francés, porque nació en Grecia, y lo explicó como que el simbolismo pues fue como el enemigo de la enseñanza, la declamación que le voy a explicar ahora, la falsa sensibilidad y la descripción objetiva. La declamación es el arte de recitar un texto, generalmente poesía, con expresividad y emotividad, utilizando la voz, el cuerpo, la gestión y la gestualidad para transmitir el mensaje y las emociones del poema al público. Es una disciplina escénica que busca conectar al intérprete con el texto y la audiencia, generando una experiencia estética y emocional. La declamación en sí es algo que se lleva a cabo una persona que recita un texto. Bueno, pues normalmente siempre está relacionado con la poesía. ¿Y cómo lo hace? Pues con la expresividad, la emoción que sería la emotividad, la voz, el cuerpo, la gestión, la gestualidad, es decir, los gestos. ¿Para qué? Para transmitir ese mensaje y luego las emociones del poema a quién, que lo está viendo, que sería el público. Que esto sería casi como una obra de teatro, o por ejemplo el cine, o por ejemplo las series, que lo que intentan es muévete así, o más o menos el director, o hace esto, o haz lo otro, y van haciendo, pues bueno, pues intentan más o menos llevar a cabo a que el propio público se enganche. Y claro, ¿qué es lo que intenta buscar la declamación en sí dentro de la escena? Que es conectar al intérprete con el texto y a la audiencia, es decir, que es el que interpreta ese papel, pues este lo haga muy bien con el texto y luego que llegue a la audiencia. ¿Y cómo se hace? Pues la experiencia estética y emocional. Pero vamos, que la declamación incluso puede llegar a cabo también en el ámbito de otras formas. Hoy en día sería a lo mejor las redes sociales o incluso cuando cualquier presentador o presentadora lleva a cabo pues, un informativo, ya sea deportivo o nacional o de noticias, y lo que intentan, o en el ámbito de otras materias, da igual el concepto que he explicado en eso, porque para resumirlo en sí es lo que intenta cualquier persona cuando está, por ejemplo, dando a lo mejor el tiempo o dando noticias del deporte, por decir ejemplos, o noticias de periódico, pues lo que intentan es decir, o noticias normales, no deportivas, lo que intentan es, pues eso, intentar que llegue la información al espectador o al telespectador y que se llegue aquí. Y que el espectador luego lo recibe y si le gusta bien y si no, bueno, pues eso ya es a elección de cada uno lo que elige, ¿no? Que tiene que ver relación con eso, sí, pero que la declamación en sí lo que tiene que ver más es con el mundo artístico, que sería más cómo hay que expresarse, o cómo el director tienes que hacer esto de esta manera y tienes que moverte así, bueno, pues lo que hacen normalmente los propios actores o actrices, en cualquier serie, o en cualquier película. Que sería más o menos la forma en la cual lo que intenta esa forma sería expresar y dar sus sentimientos para que llegue al lector, que eso se lleva a cabo sobre todo en las obras de teatro, no son lo más común en torno a la declamación.
Dos conceptos, psicoanálisis y psicoanálisis cristiano. El psicoanálisis es una teoría sobre el funcionamiento de la mente humana y un método de tratamiento para trastornos psicológicos desarrollado por Freud. Sigmund Freud fue uno de los psicólogos, pero bueno, Freud fue uno de los pensadores en el ámbito del psicoanálisis más importantes del mundo occidental y también de Europa. Y se centra el psicoanálisis en explorar el inconsciente y cómo influye en el comportamiento y la experiencia subjetiva. ¿En qué es lo que hace el psicoanálisis o qué es lo que estudia? Cómo funciona la mente humana y un método de tratamiento de trastornos psicológicos. Y al final lo que se centra es el propio término, el psicoanálisis es explorar el inconsciente y cómo influye el comportamiento y la experiencia subjetiva. Es decir, es como un estudio casi del ser humano, pero no por fuera, sino por dentro, que es lo que hizo Freud, llevar a cabo en torno al psicoanálisis. Pero vamos, el psicoanálisis en sí es estudiar a las personas por lo que sería por dentro, lo que no se ve, lo físico no, la mente. O como hablan y hablaron los filósofos, el alma, cómo nos comportamos, la razón. Y cómo somos nosotros, primero individualmente, ese comportamiento, colectivamente y qué experiencia subjetiva tenemos nosotros. Y el psicoanálisis cristiano es una corriente que busca integrar los principios del psicoanálisis con la fe cristiana. Algunos creen que el psicoanálisis puede ayudar a entender mejor las dinámicas psicológicas que se mencionan en la Biblia, mientras otros ven conflictos entre ambas perspectivas. Bueno, pues el psicoanálisis cristiano es el mismo, es pues, ayudar del funcionamiento de la mente humana y tratar de llevar a cabo un tratamiento para los trastornos psicológicos, como hizo Freud, con el objetivo de explorar el inconsciente y cómo influye el propio comportamiento, la experiencia subjetiva. Bueno, pues el psicoanálisis en sí es ayudar o es hacer casi una radiografía por parte de los psicoanalistas de cómo nos comportamos las personas. Y el psicoanálisis cristiano es lo mismo, es aplicar las mismas ideas de un estudio científico, pero con el ámbito de la Biblia, de la fe y del cristianismo. Dos ejemplos en el ámbito de las ciencias sociales entre la transición de la Edad Moderna y la Edad Contemporánea en el ámbito europeo. El primero de ellos, Friedrich August Wolff, que fue filólogo alemán. En 1777 se matriculó como Studiosus Philologiae en la Universidad de Gotinga, donde tuvo entre otros maestros a Christian Gottlob Heine. Y una de las obras de August Wolff es Exposición de la Ciencia de la Antigüedad de 1807. Bueno, pues él se matriculó como Studiosus Philologiae, que es estudios de filología, es donde se matriculó. Y bueno, pues dejó huella en el ámbito de la filología y la literatura germana de la Edad Moderna y la Edad Contemporánea. Nicolas Edme Restif de la Bretonne fue escritor francés, autor prolífico. Su obra, que durante mucho tiempo fue considerada libertina y licenciosa, solo recientemente ha sido rescatada del olvido. Sus relatos y novelas recrearon el mundo rural de su infancia y el ambiente de París. Y una de las obras es El señor Nicolás o el corazón humano al descubierto, de 1794-1797. La obra del Labertón fue una obra que, bueno, se consideró libertina, licenciosa, aunque se rescató del olvido y, bueno, que muchas de las novelas, relatos que recrearon al final, su obra fueron pues, el mundo rural de su infancia, el ambiente de París. En sí, fueron dos escritores que dejaron huella en el ámbito de la literatura europea. Alfred Stieglitz fue marchante de arte y fotógrafo estadounidense. Fue uno de los impulsores y principales representantes de la corriente fotográfica, que promocionó desde la dirección del grupo Photosection en 1900 y de la revista Camera World en 1902. Ambos fundados por él mismo y en el caso de esta última, la primera del mundo en su estilo. Claro, la de Camera World fue casi la primera con un estilo ahí más o menos dentro del ámbito del propio estilo de lo que es, pues Camera Work es al final lo que él fue, porque él destacó como fotógrafo. Él destacó en el mundo de la fotografía, aunque luego fue marchante de arte, dejó huella en el ámbito de las imágenes. Así que con ello finalizo comentar que soy historiador, he puesto este vídeo relacionado con los conceptos y algunos ejemplos entre la edad moderna y la edad contemporánea entre Europa y Estados Unidos. Darle a like, suscribiros, comentar. Repito de nuevo que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.